Gloria al Señor. Estamos bendecidos por el Señor, amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor que ya puedo estar nuevamente, reunirme aquí con ustedes estas 2 semanas. Dios quería mostrarnos algo, ¿verdad? Y Dios nos mostró su amor, amén. Estuvimos aislados este tiempo, pero Dios fue bueno y nos mostró su amor a través de todos ustedes, hermanos, porque sentí su apoyo, sus oraciones, de una u otra manera muchos hermanos nos ayudaron. Hermanos, les estamos agradecidos y yo creo que Dios quiere mostrar su misericordia, su amor, su gracia, pero también lo hace a través de su iglesia, porque nosotros somos su cuerpo, somos sus manos, somos sus pies, y si el Señor es misericordioso, muestra su misericordia a través de nosotros. Si Dios ama, también muestra su amor a través de nosotros, de su iglesia, amén. Y estamos agradecidos por el Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar hoy un poco acerca de Marcos. Abra su Biblia ahí en Marcos. Gloria a Dios. Marcos, el capítulo 1. Este mes vamos a estar meditando y parte de los siguientes meses vamos a estar meditando también en este evangelio. Y vamos a leer el versículo 1 antes de orar. Leemos versículo 1 de Marcos. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así la palabra del Señor. Marcos 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Léalo usted, hermano. Ok, oremos. Señor, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Dios, sabemos que tú tienes una palabra para nosotros. Tú, oh Dios, nos hablas a través de la Biblia, nos hablas aún a través de la predicación de los hermanos cuando dan una palabra de exhortación o de ánimo. Padre, háblanos. Queremos que tu Espíritu Santo esté escudriñando nuestra mente, nuestro corazón, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra, oh Dios, escudriñando, que sea tu palabra sanando, que sea tu palabra llamándonos a tu reino, Dios. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Marcos, el Evangelio. ¿Qué es un Evangelio? Vamos a ver un poco acerca de lo que es el Evangelio y lo que es las buenas noticias. Hoy el tema es buenas noticias. Y hoy le traigo una buena noticia. Una buena noticia sería que nos dijeran en la televisión, ahora sí en los programas de noticias, se acabó la pandemia de COVID-19. Ya no hay COVID. Bueno, sí sería una buena noticia, pero seguramente después vendrá otra pandemia, en otros años, y vendrán otras enfermedades, y vendrán otros problemas que enfrentamos en el planeta, todos los humanos. Pero hay una buena noticia que trasciende los tiempos, y no solamente estoy hablando de un tiempo cronológico, sino va a trascender la eternidad. Esta buena noticia. Y esto es precisamente el Evangelio, ¿sí? Marcos quiere mostrar quién es Jesús. A usted le preguntan, ¿quién es Jesús? Y estamos en un país donde la mayoría de la gente cree en Jesús, ¿sí? O dice creer en Jesús. Pero ¿quién es Jesús? ¿Qué dice el Evangelio de Marcos, lo que leímos, el capítulo 1 del verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo? ¿Quién es? Hijo de Dios. Pero desde Jesucristo va a tener también un significado importante. Y lo que Marcos quiere mostrar en todo su Evangelio es que Jesucristo, Jesús, es el Hijo de Dios. Ahora, también son palabras que usamos o usa la gente y decir, yo soy hijo de Dios.
Todos somos hijos de Dios. Ajá. Hay un borrachito en la calle tirado y dice, pobre hijo de Dios. Ajá. Todos son hijos de Dios. Pero ¿qué implica el que Marcos diga que Jesús es el Hijo de Dios? Ajá. No nada más es decir, es el Hijo de Dios. Vamos a ver qué implica esto. Y vaya ahí al capítulo 15, verso 39. Al principio, Marcos dijo, Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a ver qué dice el 15:39. Ya al final, cuando está crucificado, cuando muere Jesús en la cruz, hay un soldado romano, un centurión. ¿Y cuál es la declaración que hace este soldado? Un gentil, no es judío. Pero al ver lo que había acontecido, dice el verso 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que Jesús que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Entonces Marcos va a encerrar todo su evangelio con esta declaración. Jesús es el Hijo de Dios. Y de hecho, durante todo el evangelio, la gente va a decir, ¿quién es este? Los discípulos dicen, ¿quién es este? Cuando la gente ve que sana a un enfermo, cuando echa fuera a los demonios, decían, ¿quién es este que a unos demonios le obedecen? Pero aún sus discípulos que están con él, que lo acompañan todos los días, cuando hay una tempestad en medio del mar y detiene esas olas, ¿qué dicen sus discípulos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque un ser humano puede tener autoridad, puede decirle a alguien, haz esto y le obedece. Pero ¿quién de los seres humanos le puede decir al viento, no soples más? ¿Quién le puede decir al mar, cálmate? ¿Y se va a calmar? Solo Dios. Entonces, lo que va a mostrar el evangelio es quién es Jesús. Y es el Hijo de Dios. Y todo va a estar encerrado en esta idea. Ahora, desde el nombre, cuando dice, bueno, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es evangelio? ¿Alguien sabe qué es evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Ajá. Un mensaje nuevo, pero un mensaje importante y un mensaje bueno. Esas son las buenas noticias, el evangelio. Pero dice de Jesucristo. Y en realidad dice Jesús y Cristo. ¿Qué es Jesús? ¿O qué significa Jesús? O Yeshua, que sería el nombre en hebreo. Salvador. Jesús es el Salvador. Pero también dice Cristo. Jesús y Cristo. ¿Qué es Cristo? El Mesías, el enviado. Pero no solamente esto, sino el ungido. Es lo que quiere decir Cristo. El ungido, el enviado, el Mesías. Entonces, en esta declaración que está diciendo Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías. ¿Pero qué Mesías? ¿Qué Mesías? O sea, ¿qué es un Mesías? ¿O quién esperaba ese Mesías? Bien. Vamos a ver ahorita esto. Porque dice en el verso 2, como está escrito, ¿qué dice? En Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ok. ¿Cómo está escrito en dónde? En Isaías. Isaías es un libro de ¿qué parte de la Biblia? ¿Sabe usted que la Biblia está dividida en dos partes? ¿Sí? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Isaías es un profeta del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué quiere decir testamento o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel y el Nuevo Pacto que ahora hace con todos los seres humanos a través de Jesucristo. De Jesucristo. Entonces, dice que este Mesías era el que se había prometido en el Antiguo Testamento y
Marcos hace referencia a Isaías, pero cuando usted lee lo que dice aquí, por ejemplo, el verso 2, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta parte no es de Isaías. Lo que sigue, el verso 3, sí es de Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, en realidad la primera parte del verso 2 es de Malaquías. Malaquías. ¿Quién fue Malaquías? También un profeta del Antiguo Testamento. Pero ¿quién fue Malaquías? El último profeta. Si usted vaya a su Biblia, en el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. ¿Sí? Fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ahora, aquí debemos pensar algo, ¿sí? Porque aquí está hablando de profecía. Está hablando de un Mesías que se había prometido, que se había profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Qué es profecía? ¿Qué es profecía? Y voy a ir diciendo algunos conceptos, no voy a detenerme mucho, pero quiero que usted vaya y después meditaremos en esto en todo este mes en el Evangelio de Marcos y vaya pensando, pero tenemos ideas a veces muy equivocadas. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es profecía? Si a usted le pregunta, ¿qué es una profecía? ¿Qué diría usted? ¿La palabra de Dios? ¿Ok? ¿De qué? Algo que se anuncia que va a venir, o sea, algo que está en el futuro. Pero, por ejemplo, ahorita, usted ha escuchado, hay un profeta, ¿no? ¿Usted qué espera de ese profeta? ¿Que le hable la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Así lo concibe? ¿O normalmente espera que le diga algo que le va a suceder a usted en el futuro? ¿O algo que va a suceder con la humanidad en el futuro? Ajá. Bueno, la mayoría de la gente piensa así, ¿no? Es profeta, voy a ir muchos dicen, voy a ir con el profeta para que me diga. Debemos pensar si esto es la profecía en la Biblia. Eso me suena más a adivinación, a espíritu de adivinación, ¿sí? Que de profecía. No se trata de anunciar un hecho futuro, lo que sería o lo que se dice vaticinio. ¿Qué es un vaticinio? Algo que estoy anunciando que va a suceder. Puede ser que por la situación yo diga, va a suceder esto. O en este caso, por un mensaje de Dios. No se trata de eso. Muchos de los que se llaman profetas en la actualidad, es esto lo que tratan de hacer. A predecir algo del futuro. Pero muchos dicen, es que sí sucedió. Sí, pero normalmente las profecías son, puede o no puede suceder. Por ejemplo, hay una persona embarazada y le dicen, te profetizo que va a ser niño. Y entonces después nace niño y dice, sí, se cumplió la profecía. Pero ¿qué probabilidad había que se cumpliera esa profecía? 50%, ¿no? Como pudo o como no pudo ser. O sea, no hay mucho pierde, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Muchas de las profecías actuales son así. Por ejemplo, yo profetizo que va a haber un terremoto en la Ciudad de México. Y van a decir, no digas eso. ¿Pero va a haber un terremoto en la Ciudad de México? Sí. Porque tiembla seguido. No les digo cuándo, pero va a haber. Y van a decir, fue un profeta y dijo que iba a haber. No, pues es que tiembla. Si yo digo va a haber un huracán en Quintana Roo, sí, todos los años se forman huracanes. ¿Esas son profecías? No, eso más es espíritu de adivinación y tratan de engañar a la gente. Debemos ver cuál es el espíritu de la profecía y en qué está la profecía. Ok. De hecho, en Apocalipsis 19:10, muchas iglesias se basan en esto. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces dicen, siempre debe haber profecía. Siempre
yo debo decir, va a suceder esto, o Dios dice esto y aquello, y empiezan a decir, pero no. La profecía, debemos entender que la profecía en el Antiguo Testamento tiene que ver, sí, con el futuro para ellos del Antiguo Testamento, pero con un hecho del futuro. ¿Cuál era ese hecho? O sea, el centro de la profecía del Antiguo Testamento, ¿en quién estaba centrado? En el Mesías que iba a venir. En el Mesías. Todas las profecías, si usted lee Daniel, Isaías, todo, ¿hacia dónde apuntan? Hacia el Mesías. Habrán algunos mensajes específicos para una persona que le dicen a algún rey, bueno, porque hiciste esto va a venir, no sé, Babilonia y va a conquistar. Sí. Pero después de eso, ¿qué dice? Pero después yo los voy a restaurar y voy a mandar a mi ungido, al Mesías. De una y de otra manera empieza a decir. Entonces debemos entender esto. Habla de un hecho. Para el Antiguo Testamento era un hecho futuro, que era la venida del Mesías. Pero para nosotros ese hecho ya se cumplió. Las profecías que aún han de cumplirse, que ya están reveladas en la Biblia, ¿de qué trata? De lo mismo, de la segunda venida de Jesucristo. Y en esto está basada la profecía. Y es ahí el centro y el espíritu de la profecía. ¿Sí? No quiero decir que Dios no pudiera hablar y decir algo específico para alguna persona, pero eso no es el centro de la profecía. La profecía bíblica apunta ¿a quién? A Jesucristo, a la venida del Mesías y ahora para nosotros su segunda venida, que es lo que esperamos. Amén. Debemos entender esto, ¿sí? Apuntan hacia Jesucristo. Entonces, Marcos lo que está haciendo es ligar al último profeta del Antiguo Testamento, que fue Malaquías, y al primer profeta del Nuevo Testamento, que fue ¿quién? Juan el Bautista. La voz que clama en el desierto. El último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. En el tiempo que termina el Antiguo Testamento en Malaquías, ya el pueblo ya había sido restaurado. Habían sido llevados a Babilonia y ya habían regresado. Ya tenían el templo construido, ya tenían las murallas de Jerusalén, pero habían caído nuevamente en una religiosidad. Ya tenían nuevamente los sacrificios, el culto, pero otra vez el pueblo cae y se corrompe y únicamente hacen todo como un rito religioso. Por eso Malaquías, ¿qué les dice? Si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué ofrecen lo que está mal, el animal que está ciego? ¿Sí? Ya había, y luego los sacerdotes decían, no, es que es bien pesado estar sirviendo a Dios. Nuevamente el pueblo cayó, una vez más. Pero en Malaquías precisamente es este verso 2 que les dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Si usted va a Malaquías, eso está en Malaquías. Después de Malaquías hay un tiempo que se llama de silencio, que son 400 años, desde el último profeta hasta que viene Juan el Bautista. ¿Cuántos años? 400 años que parece que Dios no está haciendo nada, pero no es de que no está haciendo nada. Está esperando que se cumpla el tiempo que Dios ha establecido. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, voy a pedirles ahí un favor, pongan aquí en la pantalla Malaquías 3, verso 1, y usted vaya en su Biblia a Marcos
1:2. Y dejen aquí en la pantalla Malaquías 3:1. Ahí lo tiene usted. Y compare estos versos, lo que dice Malaquías y lo que dice Marcos. ¿Qué diferencia hay? Malaquías dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ¿quién? De mí. ¿Y qué dice Marcos? Ahí léalo en su Biblia. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Está hablando, ya no, ahora dice de mí, ¿no? Después dice: el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora le está hablando a alguien más, ¿no? Ahora, fíjese que esto es bien importante, porque en Malaquías, ¿quién está hablando? Dios. ¿Y qué está diciendo Malaquías? Delante de mí. Y ahora en Marcos está diciendo delante de ti, que está hablando ahora de Jesús, ¿no? Pero entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Y después en Malaquías dice el ángel del pacto. Esto es bien importante también, el ángel del pacto, porque hablamos de un antiguo pacto y ahora de un nuevo pacto. De hecho, nos recuerda también Éxodo 23:20, si quiere lo puede buscar, si no lo voy a leer. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Esto se lo dijo a Moisés y al pueblo cuando estaba en el desierto. Dice: yo envío mi ángel delante de ti para que te introduzca en ese lugar que he preparado. Y ahora Marcos dice: he aquí yo envío Malaquías, el ángel del pacto, el cual nos va a llevar a ese lugar que nos ha preparado, que es esa salvación en Jesús. Ok, voy a ir a Isaías ahora, 40, Isaías 40. Le digo que es bien importante, porque cuando en Malaquías está hablando Dios y está diciendo delante de mí, y ahora Marcos presenta a esa persona que está hablando, pero ahora lo está diciendo que esa persona, ¿quién es? Jesús. ¿Qué implica esto, hermano? Jesús, entonces, ¿qué es? Si en el Antiguo Testamento cuando dice y vendrá súbitamente a su templo el Señor, cuando dice Malaquías, cuando dice el Señor es, y vendrá súbitamente Yahvé, Jehová, el Señor. Y luego ya ahora en el Nuevo Testamento, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Yahvé? ¿Quién es el que vino? Jesús. Entonces, ¿qué implica? Que Jesús es Dios. El Dios que estaba hablando también en el Antiguo Testamento, ahora está viniendo en Jesús. Isaías 40. Dice así, desde el verso 1, vamos a leer unos versos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Ahora, ¿cuándo es este tiempo que se ha cumplido? Seguimos leyendo. Que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ahora el verso 3, que es el que menciona Marcos, el que acabamos de leer en Marcos 1. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿Aquí a quién va a preparar el camino? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Fíjese cómo está diciendo, ¿quién va a venir? Según Isaías, Jehová. Y va a enviar a esta voz que clama en el desierto, que ya en el Nuevo Testamento, ¿quién es esta voz que clama en el desierto? Juan el Bautista. Y entonces dice en el verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿En quién se manifiesta? En el Nuevo Testamento, ¿en quién se manifiesta? En Jesucristo. En estos versos nada más Marcos está diciendo, vean quién es Jesús. Es el Mesías que estaba anunciado, pero no solamente es un Mesías. ¿Quién es? Es Dios mismo que ahora viene.
¿sí? Y Él va a traer la gloria de Dios. Por eso nosotros creemos que Jesús no es una creación de Dios. ¿Jesús qué es? Es Dios. Es Dios. Entonces, cuando Marcos dice principio del Evangelio, principio de las buenas nuevas, ¿qué está diciendo? ¿Se acuerda lo que decía Isaías? ¿Sí? Dile a este pueblo, su tiempo es ya cumplido, ya llegó el momento. Ahora Marcos lo que está diciendo es, estas buenas noticias que nos habían anunciado ya han comenzado, ya está aquí. Ya ha venido este mensajero, primero Juan el Bautista, este mensajero que es como un heraldo que venía anunciando la venida ¿de quién? Del rey. ¿Se acuerda o si ha visto algunas películas de los tiempos antiguos? Cuando llegaba un rey, ¿cómo venía uno? Venían trompetas y venía uno diciendo, viene el rey tal, diciendo su nombre, anunciando que ahí venía. Y Juan viene con esa función, como un heraldo anunciando la venida del rey que esperaba ese pueblo. Entonces, ¿qué es evangelio dijimos? Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De salvación. Dice el mundo hispano, de salvación que se dirige a un mundo perdido en el pecado. Sí. Y es esa buenas noticias. La salvación a un mundo, ¿cómo ve el mundo usted ahora? En 100 años, ¿cómo estará? No nos queremos ni imaginar, ¿verdad? Pero, la parte más importante de estas buenas noticias, déjeme contradecir un poco, no es la salvación. Y va a decir, ¿cómo que no es la salvación? O no es lo que nosotros hemos de hacer. Lo que nosotros hemos de hacer, no. Es lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Esa es la buena noticia. Ahora, ¿por qué? Porque el evangelio, más que centrarse en la salvación, se centra en una persona. ¿Sí? En una persona. Y la salvación es el resultado de lo que hizo esta persona. ¿De lo que hizo quién? Jesucristo. O sea, el evangelio es Jesucristo. Y el resultado de la obra de Jesucristo, ¿qué es? La salvación para nosotros. La salvación para nosotros. Pero entonces el centro del evangelio, sí podemos decir, es la salvación. Pero yo diría, es Jesucristo el centro del evangelio. Vea, vamos a Romanos. Ya dijimos que Marcos dice, este Jesús es el Mesías, es el enviado, es el ungido, es el Hijo de Dios. Romanos 1, Pablo dice, fíjese cómo menciona Pablo lo que es el evangelio. Dice Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué, hermano? Para el evangelio de Dios. Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. Pero fíjese, no está diciendo apartado para la salvación. Si nosotros nada más pensamos en el evangelio como salvación. Sigue diciendo el verso 2, que él había prometido. ¿Había prometido qué? El evangelio. Antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Cuándo prometió ese evangelio? Por los profetas en las santas escrituras. ¿Estas santas escrituras qué es? Para Pablo. El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba. Ellos estaban apenas escribiendo. Entonces cuando él está diciendo el evangelio se había prometido en el Antiguo Testamento, sigue diciendo, ¿acerca de quién? ¿De quién es este evangelio? O sea, ¿de qué habla el evangelio? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se da cuenta? Que no está diciendo el evangelio habla de la salvación. Está diciendo el evangelio habla de quién? De Jesucristo. No estoy diciendo que el evangelio no traiga salvación. Sí, trae salvación.
Pero estoy diciendo que la salvación es el resultado de esa obra que Jesús hizo. Sigue diciendo que era del linaje de David según la carne. Pero en el verso 4, que fue declarado que Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, si se da cuenta, aquí, Evangelio, ¿con qué lo relacionó Pablo? Con Jesucristo. Lo que prometieron en el Antiguo Testamento, el Mesías que vendría, eso es el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Jesucristo. Entonces, no nada más es salvación y ya, porque eso sería como que decirle a la gente, el Evangelio es la salvación, vengan y tienen salvación. Sí, pero si no están conociendo lo que hizo Jesucristo, en realidad esa salvación no ha llegado a ellos. El último punto que quiero ver, y algo bien hermoso, este punto, ponga atención. Vimos entonces que el propósito de Marcos era que mostrar las evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero le digo, ¿qué implicaba en el pensamiento judío que Marcos dijera Jesús es el Hijo de Dios? Le dije que no es como ahora que decimos este es Hijo de Dios. No. Fíjese, nada más voy a leer algunos versos en Juan 5:18. Este verso, Juan 5:18, nos va a dar una pequeña idea de lo que los judíos entendían cuando Marcos y cuando Jesús mismo decía yo soy Hijo de Dios. Fíjese lo que dice Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, y fíjese esta declaración, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, el que diga es hijo de Dios, ¿qué está diciendo Marcos en realidad? Que Jesús era igual o es igual a Dios. ¿Sí? No nada más está diciendo es el Hijo, no, está diciendo es igual a Dios. Y por eso los judíos querían matarlo. Porque se hacía igual a Dios al decir que Dios era su Padre. Vamos allá a Marcos 1, regresamos a Marcos 1. En el verso 14, fíjese lo que dice, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué predicaba? El Evangelio de salvación. ¿Así dice? El Evangelio del reino de Dios. Ajá. Entonces, ¿el Evangelio qué es? ¿Es igual a qué según aquí? Al reino de Dios. ¿Y quién es el rey de ese reino de Dios? Jesucristo. Ajá. El gobierno de Jesucristo en la vida de las personas. Dice el verso 15, diciendo, y fíjese aquí, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿Se acuerda de Isaías que decía? Díganles que el tiempo ya se ha cumplido, el tiempo de salvación ha llegado. Ahora Jesús cuando comienza a predicar, ¿qué dice? Ya es el tiempo, ya el reino de Dios está aquí. En Juan lo dice, ¿no? Está entre nosotros ese reino. Hermanos, podemos hablar de la historia, de la humanidad, de toda la historia de la humanidad. ¿Cuántos años ha pasado de la historia de la humanidad? Miles de años, miles de años. Sería muy difícil decir cuántos exactamente, pero son miles de años que ha pasado la historia de la humanidad. Pero debemos pensar algo, hermano. Dios ha estado presente en toda esa historia. No es que Dios se haya olvidado. A veces vemos las situaciones y podemos llegar a pensar, Dios se olvidó. No, Dios ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Desde la creación hasta ahora. Y Dios ha intervenido en esa historia.
Dios se ha revelado. Dios ha mostrado su gloria a través de muchos milagros. Entonces, la historia de la humanidad no ha sido lo que los hombres han hecho, lo que los hombres han logrado, no, sino es la obra de Dios y su intervención en la creación, en su creación. La historia que nosotros estudiamos en realidad es la historia de Dios interviniendo en su creación. Y interviene, como le dije, con hechos milagrosos. Usted puede ir a Éxodo y ver cómo Dios obraba, abría el mar, traía codornices para alimentar al pueblo, sacaba agua de la roca, hacía descender maná, hizo juicio contra Egipto trayendo plagas, todas esas milagros, esas maravillas. Pero ¿cuál fue el mayor milagro de la historia? ¿Cuál fue el mayor milagro de la historia? ¿Cuál fue la manifestación más gloriosa de Dios? Enviar a su Hijo. ¿Y qué es esto? Que Dios mismo entrara en esta historia, en este tiempo limitado, que Dios mismo se humillara, como nos dice Filipenses. ¿Qué hizo Jesús? Filipenses 2, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Hermano, la creación, usted ve el universo y es algo impresionante. El creador de ese universo, ¿qué hizo? Se humilló y vino a tomar forma de siervo. Entró en nuestro tiempo. Se limitó a tener un cuerpo humano, a ser, lo leímos al principio del culto, a ser tentado por Satanás, a tener hambre, a padecer, al dolor, a la enfermedad, a la muerte. ¿Qué dice Juan 1:14? Aquel verbo, aquel Dios, creador de todo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Sufrió con nosotros, lloró con nosotros, se gozó con nosotros, oró por nosotros y con nosotros. Pero Él llevó nuestras enfermedades, nuestro dolor, nuestro castigo. Hermano, ¿qué milagro más grande que ese? Yo quiero ver un milagro. Hermano, usted está aquí. ¿No es un milagro que Dios lo haya salvado? ¿Qué más milagro queremos? ¿Qué más milagro queremos ver? ¿Qué más milagro esperamos? Dios envió a Jesús por nosotros. Se humilló. Y por eso Juan, en el verso 8 de aquí donde estamos, ¿qué dice? Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Lo más que el hombre puede aspirar es hacer cosas externas. Usted puede ver alguna religión y que son muy, vamos a decirlo, buenas, éticas. Hay muchas religiones que procuran hacer el bien, pero lo más que puede aspirar el hombre es a esto, ¿sí? Hacer cosas externas. Mismo Juan dice, yo los bautizo con agua. ¿Pero eso es suficiente? Usted puede predicar. Usted puede predicarle a alguien, puede orar por esa persona, puede bautizarlo en agua. ¿Pero eso quiere decir que ya es salvo? No. Lo más que podemos nosotros aspirar es ser éticos, ser éticamente buenos, tener una moral buena, ser religiosos, como
en el tiempo de Malaquías el pueblo ser religiosos y el judaísmo o la religión judía, muchos lo consideran buena, ¿no? Ajá, es ética. ¿Sí? Más en ese tiempo antiguo lo consideraban buena. Pero es a lo más que podemos aspirar como seres humanos. Pero el único que puede cambiar nuestra naturaleza, ¿quién es? Jesús, Dios. A través de su Espíritu. Dice, Jesús nos va a bautizar con su Espíritu Santo. ¿Y esto qué implica, hermano? Que está poniendo su naturaleza ¿en quién? En nosotros. Está cambiando aquella vieja naturaleza que no pudo cumplir, aquel antiguo pacto que no pudieron cumplir. Ahora a través de Jesús, en el nuevo pacto, podemos vivir en ese nuevo pacto. Hermano, esta es la buena noticia. Este es el Evangelio de Jesús. Le está invitando a usted a entrar a su reino. ¿Sí? Por eso cuando aquí en el verso 15 Jesús les dice, el tiempo ya se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? De que, dice Dios, el tiempo de que yo entre a mi creación. El tiempo que yo había planeado, ¿cuándo? ¿Cuando el hombre cayó? No. Según Efesios, desde antes de la fundación del mundo, Dios había planeado venir y tomar ese cuerpo y morir por nosotros. Ese tiempo ya se cumplió. Pero ahora la pregunta sería, ¿se habrá cumplido para ti? O sea, ¿tú ya has entrado en ese tiempo de Dios? ¿Tú ya has recibido a Jesús? Porque ¿qué era el Evangelio? No es que Jesús me salvó y ya. No. Que Jesús viniera y reinara en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos soy evangélico, ¿qué estoy diciendo? Jesús es mi Rey. Jesús es mi Señor. De hecho, aquí en Marcos, ¿qué dice? El verso 15 al final. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta al ver esta obra, estas buenas noticias de Dios? Que el tiempo se ha cumplido. Ya entendí que el tiempo se ha cumplido, que Jesús ha venido, ya vino hace 2000 años. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Dos cosas: arrepentirme y creer en el Evangelio. ¿Arrepentirme de qué? De todos mis pecados. ¿Sí? De todos los pecados. Y creer en ese Jesús. No voy a hablar del tema del arrepentimiento porque si no otro tiempo más. Pero hermano, así sencillamente, arrepentirse no es, me duele que haya hecho esto, no. Arrepentirse es un cambio de mente y un cambio de naturaleza. Y eso lo podemos hacer nosotros. No únicamente Jesús dice que Él nos va a bautizar con su Espíritu. ¿Por qué? Porque muchos venían y muchos pueden venir ahorita, como en el tiempo de Juan el Bautista. Quiero ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Y qué les decía Juan el Bautista? ¿Qué les decía? Dígalo. Generación de víboras. ¿No les decía así? ¿Quién les está enseñando a huir del juicio? Ustedes nada más vienen porque tienen miedo de lo que les va a venir, pero no están arrepentidos porque siguen viviendo de la misma manera. El arrepentirse es un cambio de mente, un cambio de naturaleza y por lo tanto un cambio de vida. ¿Sí? Hermano, el Evangelio no es religión. Y por eso decimos, no es que yo tenga una religión, ¿no? En un sentido estricto, sí. Pero el Evangelio no es una religión, es tener una relación personal con Dios. ¿Sí? Con ese Dios que vino, encarnó, ¿para qué? Para salvarnos. Y ahora sí, el resultado es esa salvación. Cierra sus ojos, hermano, y piensa en esta hora. ¿Cuántos ya han entrado en esa salvación? Pregúntate, haz un examen de tu vida. Fíjate lo que hizo Jesús, fíjate lo que hizo Dios por ti.
Y si no lo has hecho en esta mañana, invita a Jesús a entrar en tu vida y que Él tome el reino en tu vida. Que tu voluntad la puedas doblegar a la voluntad de Jesús. Ponte en pie y vamos a orar. Si no has invitado a Jesús a entrar en tu vida, en esta hora hazlo. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Aquel que quiera decir: Señor, ahora te recibo. Ahora yo quiero entrar en ese reino tuyo. Quiero aceptarte como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que esa buena noticia, entrar en esa buena noticia, que yo sea parte de esas buenas nuevas de salvación. Oh Jesús, tú conoces nuestra vida. Escucha la oración en esta hora de cada uno de los que estamos aquí. De aquellos que en esta mañana están diciendo: Señor, entrego mi vida a ti. Toma su vida. Sé tú el Rey. Sé tú el Señor. Doblegamos nuestra voluntad a ti. Y te declaramos como el Hijo de Dios, como nuestro Dios. Tú eres el Rey, Jesús. Y te agradecemos por esa obra maravillosa que has hecho. Por esa obra de salvación al venir, vivir con nosotros, morir por nosotros, pero resucitar y ahora estar a la diestra del Padre reinando. Señor, nosotros queremos estar en ese reino tuyo. Nos arrepentimos en polvo, en ceniza, y reconocemos que no podemos llegar hasta ti por nuestras obras, sino únicamente por la obra de Jesucristo. Gracias, oh Dios, te alabamos y oramos en ese nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Puede tomar su lugar.